Buenas tardes, les saluda Luciana Cumpa García Naranjo, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. En esta ocasión me voy a dirigir a ustedes en el marco del tercer seminario del léxico para comunicadores. Voy a hablarles sobre los tribunales internacionales. Bien, y para este fin voy a compartir con ustedes unas diapositivas donde voy a comentarles en primer lugar un marco general sobre el principio de solución pacífica de controversias, las teorías sobre la guerra justa, la guerra injusta, la teoría del probabilismo y cómo así la sociedad internacional avanzó a una lógica de solución pacífica de las controversias y cuál es el rol que los tribunales internacionales cumplen allí. Bien, así es que, aquí está. Bien. Entonces, el tema, como ya les decía, que nos reúne en esta última parte de la jornada y les agradezco mucho que nos acompañen hasta esta hora, es el de tribunales internacionales. Y vale la pena entonces hablar sobre la solución de controversias y en este caso, cómo a partir de una solución inicialmente violenta hemos evolucionado desde la sociedad internacional a solucionar pacíficamente las controversias. Hay que señalar que en los albores de la humanidad, en este caso desde la etapa antigua, existía una lógica de solución de controversias a través de la violencia. Bien, por ejemplo, en las sociedades griegas y más tarde en la sociedad romana, se desarrollaba una lógica referida a la teoría de la guerra justa y la guerra injusta. ¿Qué era lo que eso significaba? Que quienes declaraban la guerra, que lo hacían a través de una ceremonia religiosa previa consulta con sus dioses, eh, tenían que argumentar y determinar, no solo a nivel religioso, sino también a nivel jurídico, los motivos por los cuales se declaraba una guerra. Y solamente bajo determinadas causales era factible declarar una guerra. Y si esas causales se cumplían, entonces se consideraba que esa guerra era justa. Por ejemplo, ¿cuáles podían ser esos motivos? Una venganza, responder a una injuria, ¿no? O una falta de respeto, ya sea a los dioses o a la personalidad del gobernante, etcétera. Bien, esta lógica de la teoría justa e injusta fue justificada, como ya les decía, desde la etapa griega, desde el Imperio Romano incluso, y años más tarde, durante la Edad Media, esta teoría también prevaleció. Vamos a encontrar escritos de San Agustín, incluso hasta de Vitoria, donde sostienen y teorizan y argumentan sobre estas teorías de la guerra justa e injusta. Sin embargo, ya a partir del siglo XVI empieza a cambiar esta lógica y se empieza a sostener, también en este caso con Hugo Grocio, padre de Derecho Internacional, la teoría del probabilismo. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Que es posible o es probable que quien inicia la guerra no necesariamente tenga la razón ni los motivos válidos para iniciar un conflicto armado, porque a cada una de las partes considera que tiene la razón para hacerlo. Bien. Luego, más adelante, con el devenir del tiempo, se empiezan a adoptar unas nuevas lógicas de solución de controversias que no se reducían al inicio de la guerra o declaración oficial o formal de la guerra, ¿no? En 1899, por ejemplo, se celebra la Conferencia de la Paz de La Haya, donde se adoptan una serie de convenios donde se encuentra el Convenio Internacional para Arreglo Pacífico de Conflictos Internacionales. Y es bien importante indicar esta palabra pacífico, porque ya les digo, antes se hablaba de solución de conflictos, pero de forma violenta. Entonces, gradualmente entra esta nueva forma de pensamiento a nivel internacional, en la sociedad internacional, de que los conflictos se podían arreglar de manera pacífica. Es así donde la conferencia más tarde de 1907 es que también se consagra en este documento mecanismos de solución pacífica de controversias como son los buenos oficios, la mediación y el arbitraje. En 1919, cuando se crea la Sociedad de las Naciones, que como ya sabemos es el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, se aprueba también lo que le llama el Acta General de Arbitraje, que años más
más tarde va a volver a ser revisada en el seno de la ONU, donde se reglamenta situaciones como la conciliación, el procedimiento judicial, es decir, frente a un tribunal internacional, y otro procedimiento también de solución pacífica de controversias, que es el arbitraje. Bien, en 1928 se firma un tratado que va a ser histórico para la consolidación, el avance, ¿no?, de la noción de solucionar pacíficamente los conflictos. Y este es el Tratado de Renuncia a la Guerra de Brian Kellogg. Es llamado así porque los dos diplomáticos que lo suscribieron, que fue el secretario de Estado norteamericano y el ministro de Relaciones Exteriores francés, llevaban estos apellidos. Y es un pacto en el cual estas dos potencias, Estados Unidos y Francia, se comprometían a renunciar a la guerra como un recurso para solucionar sus controversias internacionales. Este en el ámbito internacional era absolutamente novedoso, porque ya les digo, habían unas lógicas de solucionar eh, los conflictos o de alcanzar los intereses estatales a través de la guerra o el uso, ¿no?, del recurso armado. Años más adelante, en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial y los estados al tomar conciencia del desgaste a nivel social, económico, humano, es que en la Carta de la ONU y específicamente en el artículo 2.4 se consagra el principio de solución pacífica de controversias, que señala a la letra, y acá lo tenemos, que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se van a abstener de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Este enunciado es sumamente importante porque la Carta de la ONU es un tratado que ha sido firmado y ratificado por la gran mayoría, por no decir todos, los estados del mundo. Los estados, al comprometerse a respetar la Carta, se comprometen a su vez a respetar el artículo 2.4 que les prohíbe hacer uso de la fuerza. En 1948, pocos años después, en la región latinoamericana, y en el marco de una de las conferencias panamericanas realizadas en Bogotá, se va a firmar el Pacto de Bogotá de Solución Pacífica de Controversias, que más adelante les voy a comentar con un pequeño ejemplo, tuvo un papel decisivo para que Perú pudiera entablar una demanda ante el Estado chileno para la delimitación marítima. Y por otro lado, desde el ámbito regional europeo, se estableció el Convenio Europeo para la Solución Pacífica de Controversias en 1959. Entonces nos podemos dar cuenta cómo desde la antigüedad que había esta mirada de hacer uso de la Fuerza Armada para solucionar conflictos, ¿no?, con la teoría de la guerra justa, a través de los años este pensamiento va a ir cambiando y se va a consolidar y se va a positivizar en instrumentos internacionales, llegando incluso a prohibir el uso de la Fuerza Armada y, en consecuencia, a comprometer y exigir a los estados a través de una norma de derecho internacional que sus controversias deben ser usadas a través de medios pacíficos. Bien, entonces, regresando a la Carta de la ONU, si nosotros observamos el artículo 2.3, hay otra disposición que vamos a decir así es hermana de la disposición anterior. Tenemos una disposición que era la 2.4 que señala que prohíbe a los estados hacer uso de la Fuerza Armada, bien, mientras que el 2.3 indica que los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacionales, ni la justicia. Es por eso que hoy en día, cuando los estados desean resolver sus controversias, recurren a diferentes medios de solución pacífica. Es importante señalar también que esta disposición no exige necesariamente a los estados solucionar la controversia, sino más bien de tratar de buscar una solución y que el medio para solucionarlo sea siempre de forma pacífica. A todo esto, también cabe preguntarnos qué cosa es una controversia. Y tenemos aquí un pequeño concepto, ¿no?, de este internacionalista Antonio Cassese, que señala una controversia internacional es la contraposición de puntos de vista jurídicos entre dos o más estados. La contraposición se materializa en el conflicto entre la pretensión de un estado que otro adopte una determinada posición jurídica de acuerdo con una norma internacional y la negativa de otro estado de aceptar dicha pretensión.
ambas deben darse, tanto la pretensión y la negativa de aceptar esa pretensión. Esta definición es importante debido a que cuando un Estado eh, desea solucionar una controversia o incluso judicializarla llevándola a un nivel internacional, a una jurisdicción internacional, es importante demostrar al tribunal o al árbitro o el que haga sus veces que efectivamente existe una controversia internacional. Y como ya les decía, es posible que la controversia no se solucione, pero eso no significa que necesariamente los estados tengan que hacer uso de, de la fuerza o de los recursos armados. Pueden haber controversias que se mantengan a través del tiempo y de los años y que no lleguen a solucionarse. Y que por el contrario, paralelamente a ello, los estados puedan realizar o tener ciertas acciones de comunicación o de cooperación. Prueba de ello es la controversia que existía entre Perú y Chile de delimitación marítima. Es una controversia que duró décadas y eso no impidió que los estados, tanto Perú como Chile, intercambiaran embajadas o tuvieran otras líneas de cooperación paralelas a la existencia de esta controversia. Otra cuestión importante también en relación a las controversias es que los estados no pueden ser obligados a someter a sus controversias a determinado medio de solución pacífica. ¿Sí? Ningún Estado puede ser obligado a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia, ni a sentarse a negociar, ni a presentarse ante un árbitro. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Si hay estados que se ha visto eh, explícitamente que han manifestado, ¿no? Su no deseo de presentarse ante la Corte de la Haya, etcétera. Esto lo vamos a analizar un poquito más adelante porque hay que tomar en cuenta que si estos estados se han visto en la obligación de presentar ¿no? o de entregar a determinado ciudadano a la Corte Penal Internacional o de solucionar su conflicto ante la Corte de la Haya, ha sido porque previamente y mediante otro mecanismo ellos han dado su consentimiento, ya sea porque firmaron un tratado en el cual ellos aceptaban llevar sus diferencias a determinado tribunal o han firmado un compromiso, lo que le dicen un acuerdo compromisorio o han hecho una declaración manifestando que así lo iban a hacer. Bien. Entonces, es importante porque esta idea del principio de solución pacífica de controversias es importante eh, porque es una norma imperativa del derecho internacional. Y cuando digo imperativa, me refiero a que es una norma que tiene una especial relevancia para la comunidad internacional. Nosotros los abogados solemos decir que tiene efecto erga omnes, es decir, se le aplica a todos los estados. Bien. Por otro lado, esta norma también tiene un origen convencional porque la encontramos en la Carta de la ONU, ¿sí? Y también consuetudinario porque ha devenido en costumbre internacional que todos los estados deben respetar. Esta cuestión es importante porque em, no es posible que un Estado argumente que va a violar el principio de solución pacífica de controversias, sobre pretexto de que no es miembro de la ONU y no ha firmado la Carta de la ONU. Dado que este principio es consuetudinario y además es imperativo, así un Estado decía retirarse del sistema de las Naciones Unidas, igualmente va a tener que cumplir esta norma. ¿De acuerdo? Mientras voy explicando, también me pueden dejar sus comentarios en el chat y a lo mejor lo podemos ir comentando a lo largo de esta conversación que vamos a tener juntos. Y este es un primer ejemplo que les quería presentar a propósito del principio de solución pacífica de controversias. Bien, como ya les decía, Perú y Chile tenían una controversia respecto a la delimitación marítima, ¿no? Perú sostenía, y esa era la pretensión de Perú, de que no teníamos un límite marítimo, mientras que Chile decía que sí, que ya había una serie de declaraciones y de convenios, ¿no? Mediante los cuales se había reconocido ese límite, ¿no? Creo que ya no voy a entrar a la cuestión de fondo del conflicto ni de la controversia, sino más bien a cómo se logró judicializar. Bien, en 1948, como ya les había dicho antes, se firmó el Pacto de Bogotá de Solución Pacífica de Controversias, que fue un pacto que suscribieron todos los países de la región latinoamericana, entre ellos Perú y Chile. Y ese pacto, ¿qué es lo que señala? Que cuando los estados tengan alguna controversia, van a recurrir a medios pacíficos
para arreglarla, ¿sí? Y que uno de esos medios puede ser la Corte Internacional de Justicia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pasan los años y Perú toma la decisión de judicializar esta controversia, la primera cuestión era cómo vamos a llevar al Estado chileno a la Corte Internacional de Justicia si para eso necesitamos el consentimiento del Estado, ¿sí? Pero el análisis jurídico determinó que efectivamente Chile ya había dado su consentimiento y ese consentimiento había sido, ¿no? Se había manifestado a través de la suscripción y ratificación que Chile había hecho hacía más de 50 años del Pacto de Bogotá de 1948. Entonces, no es que a Chile se le obligó ir a la Corte de la Haya a defender su posición, sino es que muchos años antes Chile había aceptado, ¿no? Había manifestado que cualquier controversia jurídica iba a solucionarla o podía solucionarla en la jurisdicción de la Corte de la Haya. Bajo este manto del Pacto de Bogotá han llegado muchos conflictos de delimitación o conflictos territoriales y también marítimos a la Corte de la Haya, como ha sido el caso entre Colombia y Honduras, si no me equivoco. Bien, tal es así que al finalizar el la, la controversia ante la Corte de la Haya, de hecho, si no me equivoco, Colombia manifestó que iba a retirarse del pacto, ¿no? Porque vio que evidentemente y en el futuro podía recibir nuevas demandas. Bien, pero esta es una evidencia de cómo los estados, en cumplimiento también de la Carta de la ONU, no pueden ser obligados, ¿sí? Siempre ha tenido que haber una aceptación, una manifestación, un consentimiento para poder acceder a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Hay otros casos en los que los estados, por ejemplo, que no son parte del Pacto de Bogotá, estados de otras latitudes, de otros continentes, frente a una controversia, simplemente y habiendo hecho la evaluación correspondiente, han decidido y han visto factible y beneficioso y lo más justo recurrir a la misma corte y han hecho lo que le hicimos una declaración ad hoc. Es decir, frente a la controversia y frente a la demanda que han recibido, han dicho, me acepto y voy a someterme a la jurisdicción de la Corte, ¿no? Y es una declaración que también tiene una reciprocidad por la contraparte que también desea ir a la Corte. Entonces, es posible que ambos estados, cuando se encuentren en una diferencia de pareceres jurídicos, mutuamente concuerden en someterse a la Corte de la Haya. Bien, entonces, ahora que ya hemos hablado sobre el marco de solución pacífica de controversias a la luz de la Carta de la ONU, vamos a ver aquí una pequeña clasificación sobre los métodos, ¿no? Los mecanismos de solución de controversias. Bien, tenemos en principio mecanismos diplomáticos y mecanismos que le dicen jurisdiccionales. Los diplomáticos suelen ser mecanismos principalmente de orden político, ¿no? Donde actúan el personal diplomático, ¿no? El personal profesional diplomático de los estados. Y estos mecanismos diplomáticos se dividen a su vez en dos tipos, ¿no? Son los mecanismos que se dan entre las partes y los mecanismos con intervención de terceros. Los que se dan entre las partes son llamados negociación diplomática. Es decir, los mismos estados, en aras también del cumplimiento del principio de solución pacífica de controversias, se comunican directamente a través de sus embajadas, celebran reuniones, ¿no? Mutuas y negocian entre ellos la solución de la controversia. Recordemos que cuando se trata de una negociación diplomática entran a tallar muchos factores que pueden ser el contexto económico, social, incluso la oportunidad, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que deseen negociar las partes, pueden encontrar una solución sin necesidad de que tengan que intervenir terceros. Pero hay otro mecanismo, como ya les decía, de intervención de terceros, en los cuales sí es necesario que entre eh, una, una parte adicional a tallar en medio de la controversia. Y estos son lo que les llamamos los buenos oficios, la mediación, la conciliación y la investigación de los hechos en cuesta. En el caso de los buenos oficios, implica un tercero
que simplemente trate de generar un acercamiento entre las partes nada más, ¿no? A veces son estados que brindan, por ejemplo, la sede de su embajada para que las partes se encuentren y se puedan reunir a conversar, a comunicarse, ¿no? De repente ustedes han tenido noticias de que determinados países han dado su ciudad como sede para que se puedan acercar a las negociaciones entre las partes, ¿no? Eso le suelen llamar los buenos oficios, simplemente a intervenir, pero solamente a modo de acercamiento. Luego tenemos la mediación, que va a tener un nivel de intervención un poco mayor, en el cual no solamente va a lograr el acercamiento, sino también va a ayudar a las partes a sincerar sus pretensiones. ¿De acuerdo? Luego tenemos la conciliación, en la cual el conciliador, además de acercar a las partes y de lograr que sinceren sus pretensiones y que se comuniquen, va a dar una fórmula de solución, ¿no? Va a proponer una manera de arreglar la controversia. Pero esa fórmula que él proponga no es obligatoria, ni las partes están obligadas a aceptarla. Bien, pero sí que a través de los mecanismos de conciliación se ha logrado la solución de muchas controversias. Bien, y finalmente tenemos la llamada investigación de los hechos o encuesta, que implica la conformación de una comisión de expertos elegidos por las partes en conflicto que van a investigar la situación que ha generado el conflicto y va a emitir un informe para que las partes tengan mayores elementos de información para poder negociar y lograr una solución. Un ejemplo de este último mecanismo de solución son las famosas comisiones de la verdad. Bien, son comisiones que han recabado información en medio de, en este caso, de un conflicto armado, de una situación conflictiva, y han emitido un informe a partir del cual las partes en conflicto pueden sentarse a negociar, a conversar, a establecer resarcimientos, indemnizaciones, etcétera. Bien, entonces estos, como ya les digo, son los mecanismos diplomáticos. Pero por otro lado tenemos los mecanismos jurisdiccionales, que es en los que nos queremos concentrar ahora, que tenemos de dos tipos. El primero son los judiciales y los segundos son los arbitrales. Un ejemplo de los judiciales es la famosa Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya. Y en el caso de los arbitrales tenemos a la Corte Internacional Arbitral. ¿Cuál es la diferencia? Que en los mecanismos jurisdiccionales se va a poner eh, el principal contexto de evaluación y de medio para solucionar la controversia va a ser el derecho. Es decir, la controversia se va a traducir en palabras jurídicas. ¿De acuerdo? Entonces, la controversia se tiene que trasladar y traducir en normas de derecho internacional y allí en este espacio se tiene que identificar cuáles son las normas de derecho internacional que aparentemente están entrando en conflicto o que pueden haber sido violadas, ¿no? O contra las cuales se puede haber cometido una infracción. Más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre un mecanismo judicial y un mecanismo arbitral. Pero lo que tiene de distinto con los mecanismos diplomáticos es que en los mecanismos jurisdiccionales sí vamos a encontrar dos partes que tienen pretensiones y un juez que va a dar una parte o toda o la totalidad de la pretensión a una parte y a otra parte no. Puede que a una parte le ampare la pretensión y a la otra no. En cambio, los mecanismos diplomáticos, eso es más flexible porque ya les dije, son mecanismos de tipo político, ¿no? Y ahí no se trata tanto de quién tiene la razón, sino de quién aprovecha mejor las circunstancias para lograr su pretensión mediante la negociación y la estrategia. Bien, en esta diapositiva vamos a observar que en diferentes espacios se han contemplado mecanismos de solución de controversias. Por ejemplo, en el seno de las organizaciones internacionales se establecen estos mecanismos. En la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, señala que cualquier disputa respecto a la interpretación o aplicación de la Carta de la OMS se va a consultar o se va a ser sometida a la Corte Internacional de Justicia. Bien, por otro lado, la Organización Meteorológica Mundial se señala que cuando haya un conflicto sobre cómo interpretar la carta de la OMM,
se va a someter no a la Corte Internacional de Justicia, sino a un árbitro independiente designado por el presidente de la Corte Internacional de Justicia. Bien, hay de hecho tratados que establecen en sus cláusulas sus propios mecanismos de solución de controversias. Por ejemplo, la Convención de Derecho del Mar de 1982 señala que la entidad que va a solucionar cualquier conflicto sobre aplicación, interpretación de la CONVEMAR va a ser el Tribunal del Mar, que es un órgano jurisdiccional creado por la misma convención. La Organización Mundial de Comercio cuenta, por su parte, con un órgano de solución de controversias. Luego tenemos los tribunales penales ad hoc, que fueron tribunales creados en ese momento, porque eso es lo que significa la palabra ad hoc en latín, creados por el Consejo de Seguridad para atender determinadas situaciones que ponían en peligro la seguridad, la paz y seguridad internacionales, como fue el caso del genocidio en Ruanda, ¿no? O la guerra en la Yugoslavia. Igualmente, otros mecanismos de solución de controversias referidas específicamente a la materia de derechos humanos son las Cortes Regionales de Derechos Humanos, ¿no? Nosotros conocemos de largo pues la Corte Internacional, Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos y la más reciente que es la Corte Africana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a observar que ya sea en el seno de una organización internacional o dependiendo de la materia, ¿no? Incluso en el marco de un tratado, se van a contemplar diferentes formas de solución de controversias que pueden ser a través de un tribunal o a través de una entidad encargada de la interpretación, de la aplicación y de dilucidar las cuestiones que puedan generar algún conflicto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, habiendo dicho esto, quiero ver cómo vamos con los tiempos. Ya. Em, vamos a hablar, vamos a hablar ya en específico sobre los tribunales internacionales. Bien. No sé si ahora hay alguna pregunta, si no me la van dejando en el chat, ¿no? Ya hemos entendido entonces. A ver, Cori Silva, levantado la mano, ¿te escucho? Sí, buenas tardes, profesora. Yo tenía una pregunta justamente antes de pasar a los tribunales. Entonces, a mí me da la curiosidad de por qué los estados deciden algunas veces dirigirse directamente a la CIJ y otras veces prefieren hacer otros mecanismos con terceros, como por ejemplo la conciliación o los buenos oficios. No sé si usted me pudiera orientar un poco. Muchas gracias. Sí, claro, en realidad es cuestión de oportunidad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que un proceso ante la Corte Internacional de Justicia puede tardar alrededor de 10 años, ¿no? Entonces, en el caso del Perú con Chile, al tratarse de una cuestión relativa a la soberanía, que era algo mucho más delicado, bueno, se recurrió a la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, previo a eso, el Perú intentó negociar, porque en honor a la verdad es mucho más económico, ¿sí? En tiempo, en dinero, en profesionales, ¿sí? Hasta, a veces hasta más discreto, negociar o recurrir a los mecanismos diplomáticos antes que a los mecanismos jurisdiccionales. Bien, entonces, lo que hacen los estados, en primer lugar y principalmente, es recurrir en realidad a los mecanismos diplomáticos, pero cuando esos mecanismos están cerrados, ya sea por la negativa de otro estado o porque, en principio es por la negativa del otro estado o de la contraparte que se niega a negociar o a comunicarse, es que se recurre a la Corte Internacional de Justicia. Bien, entonces, eh, y hay estados que cuando se les cierra incluso las puertas de la negociación, prefieren no ir a la Corte Internacional de Justicia, porque según sus análisis y predicciones jurídicas, pueden ver que una eventual sentencia o decisión de este tribunal no necesariamente los va a favorecer, y más les conviene negociarlo en la mesa, ¿no? Entonces, es un poco también, como ya te digo, de la necesidad, la premura de obtener la solución de la controversia, la posibilidad o analizar qué tanta ganancia voy a obtener con la sentencia o con el laudo arbitral, ¿no? Y en qué medida, qué es lo que voy a ganar, ¿no? Ahí también hay mucho de estrategia, ¿no? Evaluar qué cosa convendría más. Pero ya les digo, en principio los estados prefieren
recurrir a la negociación y cuando eso se cierra, recién ir a un mecanismo jurisdiccional. Bien, espero haber respondido tu pregunta con eso, Cori. Listo. Entonces, vamos a hablar de los tribunales internacionales. No voy a hablar a fondo de cada uno de ellos, pero creo que sí es bueno hacer un comentario de cada uno, ¿no? Con las ideas claves, como para que podamos aprender a diferenciarlos, ¿de acuerdo? Porque hay mucha confusión a veces con la Corte Internacional de Justicia, Corte de la Haya, porque de hecho la Haya ha sido sede de varias cortes internacionales. Actualmente en la Haya no solo está la Corte Internacional de Justicia, sino también la Corte Penal Internacional y estuvo, porque ya cerró, estuvo la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Bien, entonces hubo un tiempo en el que La Haya era sede de 3 tribunales internacionales y no era raro pues que la gente se confundiera, ¿no? Pero por excelencia, cuando se dice Corte de La Haya, se refiere a la Corte Internacional de Justicia, ¿de acuerdo? La Corte Penal Internacional también está en La Haya, pero no es, vamos a decir así, la Corte de La Haya, no, no es la Corte de La Haya. Bien, entonces vamos a ir viendo las diapositivas y ahí dilucidando, ¿no? La diferencia con cada uno. La Corte Internacional de Justicia se creó en 1945 junto con la ONU. ¿Sí? Recuerden que estos tribunales internacionales van a tener un estatuto, ¿sí? Que va a ser como su reglamento, ¿no? Su reglamento interno. Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, o conocida como Corte de la Haya, eh, va a contar con su propio estatuto que fue aprobado a la par de la Carta de la ONU. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que si queremos modificar el estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tenemos que usar los mismos mecanismos que se utilizarían para modificar la Carta de la ONU. Bien. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, por hacerles un comentario desde el punto de vista histórico, tiene su antecedente en la Corte Permanente de Justicia Internacional, que fue creada en 1919 junto con la Sociedad de las Naciones. Bien, esta Corte, si bien conoció algunos pocos casos, no dejó de aprobar y ¿no? de emitir jurisprudencia valiosa que ha sido apropiada por la Corte Internacional de Justicia. Y cuando digo apropiada me refiero a que no sería raro que hoy, 2025, la CIJ, por citar este tribunal por sus siglas, cite en sus sentencias decisiones de su antecesora, de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que existió, ya les digo, desde 1919 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces no hay problema con eso de citar las sentencias de esta Corte antecesora a la CIG, que tuvo su sede en el Palacio de la Paz, cuya fotografía pueden ver aquí, ¿no? Eh, en este palacio, bueno, es un lugar pues sumamente solemne, donde se llevan a cabo las audiencias de la Corte, ¿no? Y que tiene también su sede en La Haya. Tiene actualmente 15 jueces, ¿no? Que son elegidos por periodos de 9 años. De hecho, en este momento el Perú está postulando a la jueza Luz del Carmen Ibáñez, que ha sido jueza en la Corte, es jueza en la Corte Penal Internacional. El Perú está presentando su candidatura para que sea jueza en la CIG. ¿Sobre qué materia soluciona controversias la CIG? Sobre derecho internacional. Bien. ¿Y quiénes son los que pueden comparecer o presentarse ante la Corte de la Haya? Son exclusivamente estados. ¿De acuerdo? Es decir, la Corte de la Haya no va a juzgar a individuos y a imponerles una pena privativa de libertad. No. La Corte Internacional de Justicia eh, recibe, ¿no? Demandas de estados, ¿bien? Y en consecuencia emite sentencias y opiniones consultivas. Y aquí quisiera detenerme para explicar cuál es la diferencia entre estas dos. Las sentencias vienen a ser las decisiones que tome el tribunal mediante las cuales soluciona o no o da fin a una controversia. En cambio, las opiniones consultivas más bien son respuestas a consultas que le hacen determinados órganos o estados a la Corte Internacional de Justicia. Bien, por ejemplo, en el año 1998, la Asamblea General de la ONU consultó a la CIG sobre la legalidad
del uso o amenaza del uso de armas nucleares de acuerdo al derecho internacional. Esa fue una pregunta que hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas, por eso digo órganos, en este caso es un órgano de la ONU, le hizo a los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, los jueces se reunieron en pleno y emitieron esta opinión consultiva que, si bien no es una sentencia, es un documento que tiene una gran relevancia jurídica y una gran autoridad jurídica. Tal es así que hasta el día de hoy puede ser consultado, ¿no? Y es, si se quiere, el reflejo de la opinión, ¿no? De este tribunal, ¿no? De alcance global sobre determinada materia. Hoy en día se le ha hecho una consulta a la CIG respecto a las obligaciones de los estados respecto a el cambio climático. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los estados para combatir el cambio climático? Sus obligaciones jurídicas, ¿no? Y para eso la Corte Internacional de Justicia hace el verano de audiencias y está escuchando los pareceres de los diferentes estados para, en función a lo que recoja de ellos y a lo que ellos mismos investiguen, emitir una opinión consultiva donde señale cuáles son estas obligaciones. Y así vamos a encontrar muchas opiniones consultivas donde ya se señala y ya se define jurídicamente muchas cuestiones. Por ejemplo, la legalidad del muro de Palestina, ¿no? Que Israel construyó alrededor de Gaza, ¿no? La Corte declaró que ese muro era absolutamente ilegal a la luz del derecho internacional y que no implicaba adquisición de territorio de ninguna manera. Entonces, ya con una opinión consultiva que no necesariamente es una sentencia, la Corte ya declaró que Israel no puede adquirir territorio mediante la construcción de muros, ¿no? U ocupación. Bien. Y bueno, hay diferentes opiniones consultivas que son bastante valiosas, como ya les digo, a pesar de que no son propiamente una sentencia. Recordemos que las sentencias, a diferencia de una opinión consultiva, va a tener efecto para las dos partes involucradas en el proceso, ¿no? Entonces, de ahí la diferencia. Bien, vamos a seguir con la Corte Permanente de Arbitraje. Bien, le suelen llamar Corte Permanente de Arbitraje, pero no es precisamente una corte de arbitraje, sino más bien un conjunto o un listado, si se quiere, o un catálogo de jueces que se pone a disposición de los estados para que solucionen sus controversias mediante el arbitraje si es que así lo desean, ¿no? Entonces, el Perú tiene, si no me equivoco, asignado a 3 expertos en este colegiado que están, bueno, a disposición, y los estados que tengan una controversia y que digan o decidan no ir, no solucionarlo, no han podido solucionarlo a través de medios diplomáticos y desean solucionarlo a través de un mecanismo jurisdiccional, ¿no? O arbitral, pueden recurrir a esta Corte Permanente de Arbitraje y elegir en el catálogo de jueces, porque todos los estados miembros de la ONU colocan allí sus árbitros, ¿no? Sus árbitros a disposición, y eligen a los árbitros según su experticia, según la materia, según su CV, y pues los contratan. ¿Y por qué? Porque fíjense, el arbitraje es un mecanismo eh, de solución de controversias mucho más antiguo que el de los tribunales internacionales, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, el área del derecho internacional del ambiente y tratamos de buscar algunas sentencias de tribunales, casi no vamos a encontrar, porque el derecho internacional del ambiente es de desarrollo muy reciente, ¿bien? Pero lo que sí podemos encontrar en cuanto a razonamientos, decisiones, eh, a nivel de derecho internacional son laudos, ¿sí? Los laudos no es otra cosa que también son llamadas sentencias arbitrales, aunque el término más apropiado es llamarlo laudo arbitral. Entonces, ¿sobre qué materia va a versar el arbitraje? En realidad puede ser de las mismas materias de derecho internacional, de las mismas materias que aborda la Corte Internacional de Justicia. Bien, pero la principal diferencia entre el arbitraje, o en este caso la Corte Permanente de Arbitraje y la Corte Internacional de Justicia, es que el arbitraje es un mecanismo privado, a diferencia de la SIG, que va a ser un mecanismo de índole pública. ¿Por qué?
porque, y aquí este cuadro creo que lo refleja muy bien, que les he copiado al lado derecho de la diapositiva, ¿no? En el arbitraje las partes van a elegir a los árbitros, e incluso hay diferentes fórmulas para elegir los árbitros, ¿no? Se puede elegir un solo árbitro, o puedes elegir un colegiado, ¿no? O puedes elegir, bueno, un colegiado de cinco o de tres, ¿no? Y cada parte puede elegir un árbitro de su propia nacionalidad y así, ¿no? Hay diferentes formas de establecer el colegiado. En cambio, en la Corte Internacional de Justicia, el colegiado ya está establecido y los árbitros son 15 y las partes no pueden ir y decir a la SIG, queremos que solamente 5 árbitros conozcan nuestro caso, no, o sea, ya la Corte está establecida en su cantidad de jueces, duración del procedimiento, el idioma mediante el cual se va a llevar a cabo también el procedimiento, eh, si el procedimiento es público, ¿no? Las audiencias son públicas. En cambio, en el arbitraje, las partes no solo eligen a los árbitros, sino que acuerdan el procedimiento. Y las partes eligen en qué idioma van a llevar a cabo el procedimiento. El procedimiento también es privado, es a puerta cerrada. Y lo más importante, las partes corren con los gastos. ¿Sí? Ellos pagan a los árbitros por hacer el trabajo de dirimir mediante arbitraje, a diferencia de la SIG, cuyos gastos son solventados por la Organización de las Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver más adelante que el arbitraje no solo es usado entre estados, sino también es usado entre estados y privados. Por ejemplo, vamos a escuchar, es muy común, ¿no? Escuchar un arbitraje entre el Estado peruano y determinada empresa, ¿no? O particulares, ¿no? O a veces entre empresas, o viendo materias, ¿sabes?, de derecho internacional económico, de comercio internacional, etcétera. Bien, continuamos. Vamos a hablar sobre la Corte Penal Internacional, que ya les digo es un tribunal que se encuentra también en La Haya, mas no es la Corte de La Haya, así es que hay que tener mucho cuidado en no confundirlos. Se creó en el año 1998 y si bien es independiente, está íntimamente vinculada a la ONU por un acuerdo que tiene con ella, pero los estados partes que firmaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que dio lugar a la creación de este tribunal, son quienes solventan los gastos de la CPI, ¿bien? O Corte Penal Internacional. Está compuesta por 18 jueces y ustedes dirán, bueno, pero por qué tan cantidad de jueces? Es que recordemos que es una corte penal, entonces tiene varias salas, ¿no? Tiene las salas de cuestiones preliminares, que es la que define si determinada situación merece ser investigada. Luego tenemos la sala que ve las cuestiones de fondo, que es la donde se lleva a cabo el juicio, y luego la sala de apelaciones, ¿no? En la eventualidad que una persona ya sentenciada o que no ha sido sentenciada, pues ya sea el fiscal o la persona que ha sido involucrada en el juicio pueda plantear una apelación justamente por el derecho, ¿no? A la revisión de la sentencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Corte Penal y la Corte de la Haya? Que la Corte Penal va a juzgar individuos. La Corte de la Haya va a solucionar conflictos entre estados, pero la Corte Penal Internacional va a juzgar individuos cual fuera un tribunal penal. Ustedes han visto la lógica, ¿no? De las salas penales, la Sala Penal Nacional. La Corte Penal Internacional se va a manejar casi de la misma manera. Si ustedes examinan el Estatuto de Roma y si por ahí hay penalistas en esta sala, pueden examinar los principios que se aplican, los procedimientos, va a ser casi idéntico, los principios generales, procesales, etcétera, penales, van a ser casi idénticos a la teoría general del proceso. Bien. ¿Cuál es la competencia material? Pues la de crímenes internacionales. Y el Estatuto de Roma hoy por hoy solo reconoce a 4 crímenes como internacionales, ¿bien? Que son el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. ¿De acuerdo? Y como ya les decía, la Corte va a juzgar individuos, va a estar compuesta también por un fiscal, que es el que va a hacer, ¿no?, la persecución del crimen, va a ser el encargado de llevar a cabo la investigación, de presentarlo a la sala de cuestiones preliminares y de llevar a cabo el juicio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces pareciera que hay una suerte
de repitencia, ¿no? Porque me parece que en estos tiempos, sobre todo ante la situación que se está dando en la Franja de Gaza, hemos visto noticias donde dicen la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a definir, ¿no? Si ha habido, si, ¿no? Si está sucediendo efectivamente un genocidio en Gaza, ¿no? Me parece que han salido. Y luego escuchamos esta noticia de que al señor Netanyahu, ¿no? Va a ser juzgado, ¿no? Por crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. Entonces, nos genera ahí, si se quiere, una suerte de confusión, porque uno diría, pero, entonces, o sea, ¿qué corte está juzgando a quién y por qué? Porque pareciera que las dos están juzgando al mismo, ¿no? A la misma persona. Entonces, aquí es importante diferenciar. En una misma situación pueden intervenir, como está sucediendo ahora, dos tribunales, pero cada uno en el marco de sus competencias, ¿sí? Por ejemplo, en la situación en Gaza, eh, Sudáfrica, ¿no? Ha demandado al Estado de Israel por la comisión de genocidio. Tenemos dos estados que se encuentran en conflicto, ¿de acuerdo? Y como son estados y la demanda es a nivel de estado, bien, se están presentando ante la Corte Internacional de Justicia, que como les había dicho, solamente va a conocer conflictos entre estados y a nivel de estados. Y de acuerdo a lo que determine la Corte Internacional de Justicia, si determina que efectivamente se está llevando a cabo un genocidio, etcétera, seguramente va a disponer, ¿no? O sería lo lógico que disponga medidas de reparación, que en este caso el Estado de Israel tendría que dar a las personas, ¿no? En este momento a las presuntas víctimas del crimen de genocidio, ¿no? Y ahí también yo quisiera agregar, porque uno diría, ¿y Sudáfrica por qué demandó Israel y por qué no lo hizo Palestina o por qué no lo hizo Egipto? ¿No? Hay una cuestión ahí. Porque recuerden que el crimen de genocidio, ¿se acuerdan que les hablé de las normas imperativas del derecho internacional, que son especialmente importantes, tienen mayor jerarquía, mayor relevancia que el resto de normas, que tienen efectos erga omnes, es decir, todos los estados están obligados a cumplirlas? La prohibición de genocidio es una norma imperativa del derecho internacional, ¿sí? Es decir, todos los estados están obligados a cumplir. Y no solo que todos los estados están obligados a cumplir, sino que además a todos los estados, sin distinción, nos afecta que se viole esa norma. Eso quiere decir que si a todos nos afecta, cualquier estado tiene lo que le llamamos legitimación procesal para iniciar un juicio. Y en este caso, quien tomó la iniciativa fue Sudáfrica. Luego ha habido otros estados que me parece que se han sumado, ¿no? Y es por eso que un estado como Sudáfrica, que está en otro continente, y uno diría, pero si Sudáfrica no tiene que ver con este conflicto, justamente por esto que les estoy explicando a nivel jurídico, es que ha sido perfectamente factible que Sudáfrica entable una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en contra del Estado de Israel. Bien, entonces, eh, espero que me hayan seguido la lógica hasta ahí, ¿no? Si hay alguna duda, me dicen, si no, para dilucidarlo. Eso es a nivel de estados, ¿bien? Pero ¿qué pasa a nivel de individuos? Y es ahí donde entra a tallar la Corte Penal Internacional, ¿no? Estamos hablando de la misma situación, ¿sí? Pero de diferentes sujetos procesales. Entonces, la Corte Penal Internacional no puede juzgar al Estado de Israel. La Corte Penal Internacional solo juzga a individuos, y en este caso a los individuos jefes de Estado, o sea, personas que efectivamente tienen el poder para poder cometer el delito, ¿no? Y es por eso que la Corte Penal Internacional inició ya desde el año pasado una investigación. El fiscal viajó a la zona, ¿no? A la zona de conflicto a recabar pruebas, a hacer entrevistas, investigaciones, etcétera, y han iniciado un proceso penal contra el señor Netanyahu por crímenes de guerra, ¿sí? O sea, ellos lo han tipificado de otra manera. Ellos podrían haber iniciado por genocidio, pero han decidido hacerlo por crímenes de guerra. Hay unas,
Si ustedes quieren explorar más, pueden entrar a la web de la Corte Penal Internacional, ahí están los documentos, ¿no? Que se han emitido en el marco de las investigaciones y en función a eso determinarán si el señor pues ha cometido no estos crímenes, si él es el responsable, ¿no? Si hay alguna causal de inimputabilidad, ¿no? Y en función a eso los juzgarán. ¿Cuáles serían las consecuencias? O sea, ¿qué es lo que diría la sentencia? Si yo les decía que la sentencia de la Corte de la Haya lo que va a determinar es eventualmente, ¿no? Si así lo determinara, una indemnización, una reparación, la Corte Penal Internacional lo que determina es una pena privativa de libertad, ¿sí? Y también puede determinar unas indemnizaciones, ¿no? Por parte, les repito, a nivel de individuos, ¿de acuerdo? Bien, entonces esa es la diferencia con la Corte Penal Internacional. Repito, la Corte de la Haya ve controversias entre estados y la Corte Penal Internacional determina y juzga a individuos por comisión de crímenes internacionales. Listo, entonces tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que yo creo que ya todos ustedes conocen muy bien. Me voy a apurar un poco porque creo que me he extendido. Se creó en el 79, tiene su sede en Costa Rica y es un órgano que depende de la OEA. Tiene 7 jueces que son elegidos cada 6 años y lo que determina o su competencia material es la interpretación y aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para poder llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya le explicó la profesora Amelia en horas de la mañana, eh, hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Que es principalmente agotar los recursos internos de los estados, salvo algunas excepciones, y bueno, ya habiendo agotado los recursos internos, te puedes dirigir a la Comisión Interamericana, que va a ser una suerte de representante, si se quiere, de las presuntas víctimas. La comisión va a evaluar, ¿no? esta petición, esta comunicación, y presentará, si así lo considera, el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿quiénes van a comparecer ante la Corte Interamericana? Por un lado, la Comisión Interamericana, que va a representar a las víctimas, aunque hoy por hoy, ya si uno ve un video que están en YouTube de las audiencias de la Corte Interamericana, pues ve que las mismas víctimas se presentan y se dirigen a los jueces. ¿Sí? Y por otro lado, el Estado, que es acusado de haber violado alguna norma de derecho humano contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos o en otros instrumentos que son parte del sistema interamericano de derechos humanos, llámese el Protocolo de Salvador, ¿no? U otros instrumentos que pertenecen a este sistema. Luego tenemos el Tribunal del Mar. El Perú no es parte del Tribunal del Mar porque para poder serlo, ¿sí? Se requiere ser parte de la CONVEMAR. Bien. Eh, la CONVEMAR, si bien se suscribió en 1982, el Tribunal del Mar entró en vigor recién en 1994. Bien, tiene su sede en Hamburgo, está compuesto por 21 jueces, ¿no? Elegidos por un periodo de 9 años, y este tribunal se encarga de solucionar cualquier conflicto referido a la interpretación o aplicación de la CONVEMAR, ¿no? Entonces sí que pueden haber llegado, sí que han llegado conflictos referidos a delimitación marítima, a pesca, a contaminación, a cómo aplicar la CONVEMAR, que ya sabemos que es un tratado hoy por hoy suscrito por casi todos los estados del mundo. Bien, el Perú no es parte, repito, de este tribunal. Podría llegar a ser y a llevar controversias al Tribunal del Mar en la eventualidad que firmara y ratificara la CONVEMAR, pero ya que no lo ha hecho, pues no, no tenemos acceso a ese tribunal. Y es también por este motivo que el Perú, en lugar de llevar su conflicto de delimitación marítima con Chile al Tribunal del Mar, lo llevó a la Corte de la Haya, ¿no? Previa cumplimiento de los requisitos que ya les había comentado anteriormente. Luego tenemos el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, que más bien no es un tribunal internacional, pero sí que tiene bastante protagonismo en asuntos de comercio, de contrataciones internacionales, y es por eso que lo estoy mencionando, porque muchas veces se confunde con un tribunal internacional. Y tiene una lógica muy parecida a la de la Corte Permanente de Arbitraje que ya les había hablado, ¿no? Este es el CIADI, ¿no? Que es el nombre
con el que conocemos por sus siglas, es más bien un lugar donde se puede encontrar una cartera inmensa de expertos en arbitraje y a los cuales los estados pueden recurrir para poder solucionar sus controversias, ¿no? Donde ven materias de derecho internacional público y derecho internacional privado, asuntos de contrataciones internacionales, inversión internacional, etcétera. Bien, entonces es por eso es que es muy comentado y es muy citado. Pero ya les digo, sigue la lógica del arbitraje, es decir, ¿por qué los estados y los inversores extranjeros recurren al CIADI? Porque seguramente al momento de que el inversor y el estado firman un contrato internacional o un convenio, ¿no? Para llevar a cabo la inversión, eh, establecen una cláusula arbitral al final del contrato que señala si existiera alguna controversia en interpretación o aplicación de este contrato, las partes acuerdan recurrir al CIADI o al arbitraje, etcétera. Y es por eso que cuando se suscita un conflicto, recurren a este lugar y siguen las mismas reglas que les había explicado el arbitraje. Las partes eligen a los árbitros, establecen el procedimiento, pagan los gastos arbitrales, ¿no? Y en función a eso reciben el laudo arbitral, ¿no? Al cual están obligados a cumplir. Y ya casi para terminar, les voy a hacer un comentario sobre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que en realidad no es tan conocido, no es tan mediático como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sí es un ejemplo de cómo en el seno de una organización internacional, como es la Comunidad Andina, se ha creado un tribunal. Bien. Y este tribunal, que tiene su sede en Quito, es el órgano judicial de la CAN, tiene 4 jueces, cada uno por los países miembros, ¿no? Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador. ¿Y de qué se encarga? Pues de interpretar el derecho andino. El derecho andino, también conocido como el derecho comunitario andino, que tiene que ver con la integración económica, el establecimiento de aranceles y cualquier otra disposición, ¿no? Que se haya dado en el seno de la comunidad andina. En ese caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conoce controversias que se pueden dar entre los Estados miembros o entre las mismas instituciones dentro de la CAM para resolver, por ejemplo, conflictos de competencias o también entre entidades privadas, ¿no? Algunos casos específicos. Y luego tenemos este Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que si bien no tiene mucho que ver con Perú, porque nosotros no somos miembros del Mercosur, pero más bien tenemos categoría de observadores en el Mercosur. Es otro ejemplo, al igual que el tribunal que les acaba de mencionar de la CAN, de una entidad jurisdiccional creada dentro de una organización internacional para solucionar controversias dentro de la organización, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tiene su sede en Paraguay, cuenta con jueces rotativos, ¿no? Tiene 5 jueces que son elegidos para periodos de 2 años y resuelve disputas dentro del Mercosur referido a asuntos de Mercosur, es decir, comercio, aranceles, interpretación y aplicación de normas del Mercosur. Entonces, con esto ya estoy eh, terminando esta charla. He querido ser bastante ágil porque sé que el horario es difícil. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta hora porque yo sé que no es un día fácil, es un día que uno decide utilizarlo para otro tipo de actividades, pero nos da mucho gusto desde la Sociedad Peruana de Derecho Internacional que nos hayan acompañado en la edición de este tercer seminario de Léxico Internacionalista para Comunicadores. No sé si alguien desea señalar un comentario o a lo mejor una pregunta de esta última charla. Sí, Cori, te escuchamos. Muchas gracias, profesora. Me da también mucha curiosidad con respecto al Tribunal del Mar. Bueno, como usted bien ha alegado, nosotros no hemos adherido a la Convemar, pero ahora me pregunto si sería beneficioso ser parte justamente por este tribunal o qué considera usted. Muchas gracias. Mm, Bien, si el Tribunal del Mar, como ya les decía, resuelve controversias respecto a la interpretación y aplicación de la Convemar. Bien, y particularmente considero que los beneficios que obtendría el Perú al firmar y ratificar la Convemar no sería tanto acceder a la jurisdicción del Tribunal del Mar, sino más bien acceder
a una serie de beneficios que da la Comemar, como es la cooperación en lo que se refiere a transferencias de tecnologías en investigación científica, marina, eh, también lo referido a la Autoridad de los Fondos Marinos, que es un órgano, una institución que es creada en la Comemar y que más bien es la encargada de determinar la distribución de aquellos recursos que se encuentran en el alta mar, ¿no? Hay una disposición en el marco de la Comemar que establece que, bueno, en este espacio marítimo, pues los recursos son patrimonio, ¿no? De la comunidad internacional, y esta autoridad de los fondos marinos sería la encargada de distribuir de manera equitativa estos recursos, ¿no? Y a esos recursos no está accediendo el Perú porque no es parte de la Comemar, ¿no? Entonces, repito, particularmente me parece que el Perú, al no ser parte de la Comemar, está perdiendo esa oportunidad, ¿no? De no acceder a este tipo de beneficios cooperativos, ¿no? Tanto en recursos como en transferencias de tecnologías y de conocimientos, ¿no? En los aspectos marítimos. Y bueno, acceder a la jurisdicción del Tribunal del Mar, eso en la medida en la que nosotros tengamos algún conflicto a nivel marítimo, ¿no? Ahora, lo que sí sería bueno es que nuestros profesionales, porque aquí en el Perú hay muchos eruditos en derecho del mar, sí que tuvieran oportunidad de trabajar y en algún momento de ser jueces de este tribunal. Bien, entonces muchas gracias por tu pregunta, estimada Cori. Y con esta charla vamos a dar por cerrado la tercera edición del seminario del Léxico Internacionalista para Comunicadores. Vamos entiendo que hay personas que han asistido, pero algunos no han pagado su derecho para obtener el diploma, así es que vamos a enviarles a sus correos, si es que aún lo desean, vamos a enviar a sus correos los datos para que realicen el pago, para que nosotros podamos gestionar los diplomas prontamente. Queremos hacerlo la próxima semana, pero queremos hacer todos los diplomas al mismo tiempo para evitar futuras deficiencias. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, les agradecemos nuevamente su participación y esperamos que puedan acompañarnos en nuevas actividades que vamos a tener, como es el segundo Congreso Peruano de Derecho Internacional. Vamos a extender la fecha de recepción de abstract y ponencias, así que los invitamos a participar y a enviar sus propuestas de investigación para ser presentados en la segunda edición de este Congreso, y también a matricularse e inscribirse en el séptimo curso de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales que cada año organiza la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, con excelentes expertos y realmente a un costo bastante accesible. Seguimos en contacto entonces y que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias.